Bueno, y vamos a hablar de un síndrome que debo confesar, no lo había escuchado jamás hasta que llegaron al programa. Se llama el síndrome de Angelman, por su creador, por el que lo encontró, lo investigó, una enfermedad de la cual vamos a conocer un poco más con nuestras invitadas, Marcela Saldarriaga, que es la creadora de la Fundación Angelman, debido a que es madre precisamente de un joven de 15 años que tiene la enfermedad, y también la doctora Sandra Catalina Mesa, que hoy nos acompaña para explicarnos un poquito más acerca de esto, que es una enfermedad que le da de 1 en 15.000 personas. Esa es más o menos la estadística, ¿cierto? Sí, realmente cada día tenemos más conocimiento y van surgiendo más posibilidades de diagnosticar los pacientes que tienen enfermedades huérfanas o enfermedades de baja prevalencia. El síndrome de Angelman es una de estas enfermedades. Se dice que más o menos son de 1 a 12.000 a 1 a 15.000 pacientes, una persona por cada 15.000 personas vivas en la población. Realmente es muy poco frecuente. Sin embargo, en la ciudad tenemos varios pacientes con este síndrome y cada vez los estamos diagnosticando más pequeños. Tenemos hasta menores de 1 año diagnosticados. Muy increíble. Estaba escuchando que entre los 6 meses más o menos se podía empezar a ver los síntomas. Bienvenida nuevamente, y sabemos que tu hijo ya tiene 15 años, cosa que me alegra enormemente, porque cuando hablan de síndromes uno se preocupa por la vida, porque a veces se van complicando. Cuéntanos la historia de él. Bueno, primero darles las gracias por esta invitación tan maravillosa, porque ese es uno de nuestros objetivos con la Fundación, hacerlo visible, que la gente conozca que hay un síndrome acá afuera, que también está todos los días cogiendo más fuerza, que ya antes era más complicado poderlo detectar, hoy es un poquito más fácil. Bueno, no, mi hijo se llama Jerónimo, vive acá en la ciudad de Medellín, y él fue digámoslo como mi pilar, mi fuerza para decir, bueno, yo tuve que caminar muchos años sola, muy ciega, porque los neuropediatras que teníamos en el momento me decían, él no es Angelman, y yo sí es Angelman, y bueno, no paré esperando ese diagnóstico, seguí trabajando en él, terapia, fisioterapia, colegio, natación, todo tratando de poder, así no supiera que tenía un síndrome, poder hacerlo lo más independiente posible. Pero hoy, al descubrir a los 7 años que él era Angelman, con un diagnóstico ya clínico y genético, dije, bueno, yo creo que mi granito de arena para este mundo era ese, poder que estas otras familias que vienen atrás no estén tan ciegas y que puedan tener una red de apoyo como la que hoy tenemos. Cuando Vero tenía 7 años, hace 8 años ya aproximadamente, éramos 8 familias, unas en Bogotá y otras en Medellín. Y hoy somos 83 familias. Y la idea es seguir encontrando todos esos Angelman. Entonces siempre le decimos a la gente, mira, si tú ves un niño con ataxia motora, con manoteo, con sonrisa prominente, con convulsiones, puede ser Angelman. Ajá, quisiera como que con la doctora aprovecháramos para conocer un poquito más de este síndrome y de esta enfermedad. Primero, ¿por qué se presenta? Bueno, el síndrome de Angelman es una enfermedad neurogenética. Se presenta porque hay una alteración o una variante en un gen que está ubicado en el cromosoma 15 que codifica para dar señales para la plasticidad neuronal. Entonces, uno hereda siempre un gen de la mamá y un gen del papá. En este caso también lo hace, pero el gen de la madre es el que se expresa en el cerebro. En los otros órganos se expresan ambos, pero el de la madre solo en el cerebro. Ajá. Eso se llama impronta genética. Son poquitos genes los que hacen eso. Cuando ese gen de la mamá está apagado, está malo porque tiene una delección, le falta un pedazo, o porque tiene una mutación, o porque no se heredó de la mamá ningún gen, sino 2 del papá, entonces se presenta el síndrome de Angelman. Pero eso se da como una lotería genética. Sí, básicamente. Básicamente es como el azar. Ajá. El 3% de todas las gestaciones puede tener algún tipo de alteración. Doctora, pero le pregunto, cuando dice que al azar, pero ¿puede uno previamente, que muchas personas se hacen exámenes genéticos, predecirlo y saber que esa combinación? Conocer el estado portador es posible, pero sería como muy difícil y muy horrible uno vivir la vida pensando que uno es portador de muchas cosas, porque en realidad todos somos portadores de varias condiciones, todos los que estamos acá lo somos, solamente necesitamos que otra persona que se una con nosotros tenga la misma mutación para tener un hijo enfermo.
Miren, para mí me encanta siempre cuando no entiendo las cosas llevarlo como al plan del alma. El plan del alma era que naciera Jerónimo, pues para que pudieras hacer todo ese tipo de cosas. Volvamos a la parte médica, desde cómo se diagnostica y cómo realmente podemos descubrir estos síntomas que como mamá nos está diciendo Catalina que tenía Jero, pero para que todo el mundo lo pueda saber en casa. Bueno, los niños con síndrome de Angelman empiezan más o menos hacia los 6 meses con un retraso en la adquisición de las metas del desarrollo. Entonces están más lentos, son hipotónicos, no gatean en el momento que tienen que gatear y no desarrollan el lenguaje, no hacen el desarrollo de las primeras palabras. Que ese es balbuceo. Exacto. La mayoría de los niños con síndrome de Angelman no tienen lenguaje. Entonces, esta es una de las primeras alertas, un retraso en el desarrollo del lenguaje y en el desarrollo motor. Pero es que eso puede llevar a muchas enfermedades, muchos síndromes. Pero esa que es dan una esto. señal de alerta para consultar, ¿cierto? Porque no podemos quedarnos, es que todos lo hacen a su tiempo, démosle más tiempo, no le damos más tiempo cuando lo revisamos y cuando supimos que no tenía nada más. Pero ya hicimos un examen neurológico juicioso. Luego de esto empiezan los trastornos del sueño. Los niños con síndrome de Angelman hacen unos trastornos del sueño muy severos. Sí. Les cuesta dormir y estas mamitas pasan muy malas noches, toda la familia, porque no duermen nada, son irritables. Que es un niño muy activo. Muy irritables durante la noche. Irritables. Llorando. En el día son hiperactivos y en la noche son bastante irritables. Y después, más o menos hacia los 2 o 3 años, empiezan las convulsiones clínicas. Pero eléctricamente lo puedes diagnosticar antes porque ellos tienen un patrón de descargas en el electroencefalograma que se llama patognomónico o que es clásico del síndrome de Angelman. Doctora, eso es lo que le iba a decir. Cuando hablamos de hacer si tenemos los primeros síntomas, que mucha gente dice, ay, no, todavía le falta, es que 6 meses no tiene por qué hacer un balbuceo. Y hacemos un examen, evitamos muchas complicaciones, porque cuando ella habla, mi hijo tiene 15 años, y dice, ay, gracias a Dios, porque uno sabe que los síndromes traen complicaciones médicas y las convulsiones son muy graves. Claro, los niños con síndrome de Angelman no son grandes convulsionadores, pero si se nos descompensan, sí pueden serlo. Si tienen dietas inadecuadas, pueden serlo. Inclusive los hemos recibido en estado convulsivo. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso. Lo más importante es saber que el retraso en el desarrollo siempre nos debe alertar. Un niño que no está haciendo los hitos cuando los debe hacer, siempre se debe consultar y su médico debe hacer un adecuado examen neurológico, porque afortunadamente para nosotros los neurólogos el sistema nervioso es muy elocuente y con un buen examen neurológico podemos diagnosticar muchas cosas. Vamos aquí con pregunta para cada una de las dos. Veamos el diagnóstico, resulta que se hicieron todas las pruebas, llega el diagnóstico en tu caso, qué bueno que nos cuentes qué fue lo primero que pensaste y cómo afrontaron este diagnóstico en familia, porque no solo es exclusivo también de la mamá, esto es un diagnóstico familiar. Y luego, ¿qué es lo que deben hacer los papás una vez recibido el diagnóstico desde la parte médica? Bueno, yo les cuento un poquito. Jerónimo, a los 6 meses empieza, a los 5 meses empiezo a verle ese retraso en los hitos del desarrollo. No se sentaba, no tenía reflejo de paracaídas, no balbuceaba. Entonces empiezo a buscar en mi pediatra y como en el ámbito médico, bueno, ¿qué está pasando, cierto? Por temas de desconocimiento, porque ya son muchos años, ¿cierto? Hoy podemos de pronto ganar más tiempo en el tema. Me decía, no, va súper bien, va súper bien. Yo siempre, y ha sido creo que más que una pelea, digamos, como tratar de concientizar a todos los equipos médicos que escuchen los papás. Porque una mamá siempre sabe cuando hay una situación. Por eso Cata y Carolina Vaquero, que son nuestra genetista y nuestra neuropediatra de nuestro equipo científico, ellas saben y escuchan muy, muy claramente a las papás. ¿Por qué? Porque tú eres quien convivió 9 meses con él en tu barriguita. Luego has visto todo su desarrollo. Hay algo acá adentro. Claro, entonces yo decía, aquí hay algo que pasa, aquí hay algo que no está bien. Y yo le decía, mira, revisemos. Y un día ella se fue de vacaciones y yo consulté otro pediatra y me dice, mamá, yo veo algo raro. Entonces le dije, listo, hagamos, ¿qué tenemos que hacer? Me dice, resonancia magnética. Y ahí empezó todo mi camino. Entonces, cuando empezamos a ver que Jero tenía un retraso en su proceso de desarrollo, dije, listo, ¿qué hay que hacer? Empecé a buscar médicos que me dijeran qué teníamos que hacer. Busqué un neuropediatra, me dijo, mamá, vete para la casa, acuesta a Jero y mira qué logras con terapia.
Y yo ese día me prometí, se lo prometí a Jerónimo, que lo iba a hacer lo mayor independiente posible. Qué bonito. Y hoy mi hijo tiene 15 años, camina, va al colegio, juega, nada, monta a caballo, sonríe, es súper presente, porque eso también tienen los Angelman, son súper presentes, abrazan, aman, él sabe todo, él entiende todo. ¿Y su lenguaje? Es no verbal, pero mira, es no verbal y muchos de ellos dicen mamá, papá, y hoy mi hijo le dice a mi mamá abuega. Y si ella no lo mira, le voltea la cara y dice abuequica. O sea, Ay, no. él ama su vida, son seres súper felices, que eso es otra característica de ellos, son seres súper felices. Y uno busca eso en un hijo, que sea feliz. El resto vendrá ya por añadidura. Entonces, cuando yo descubro que él tiene algo y que los dos médicos que teníamos en su momento me dicen no es Angelman, yo dije, listo, no voy a parar de buscar, pero voy a seguir trabajando en él. A los 7 años conozco el primer Angelman en Medellín, un niño idéntico a Jero de 5 años que hoy hace parte de mi fundación, y me dice, y yo lo veo y digo, ya, se me abrió una ventana de luz, dije, ya, tengo un camino, porque cuando tú tienes un diagnóstico, ya hay un camino, Claro, ya hay una ya hay una lucecita de luz. esperanza. Claro, porque tú dices, ya hay unas Por lo menos terapias. esto ya tiene nombre. Claro, Que ya ya tengo ya nombre, tengo nombre. porque ya tú no- dices, Eso bueno, alivio. tiene síndrome de Down, tiene autismo, Tiene un revuelto ahí de todo. Hombre, vení, ¿por dónde camino? ¿Cuál es mi luz? Ese día buscamos a Carolina Vaquero, nuestra genetista, lo vio y me dijo, Marce, es Angelman, pero vamos a hacerle los exámenes. Nada más Hicimos- viéndolo se dio cuenta. Sí, Solo es que viendo, solo con la cara. Como el tiempo se nos está agotando y no quiero como dejar esto acá, porque es que una cosa muy diferente es cuando un diagnóstico así llega y uno tiene las alternativas para poder llevarlo a un montón de terapias, pero ¿cuál es el panorama de alguien que tenga un EPS normal o de alguien que tenga de pronto el CISBEN en el sistema de salud y que se esté enfrentando a este tipo de diagnósticos? Mira, nosotros, aunque criticamos mucho el sistema de salud, tenemos un excelente sistema de salud que cubre todos los estudios genéticos. En pocos países del mundo hay esa posibilidad y nosotros la tenemos. Entonces hay que consultar. Los niños Angelman tienen unas fases particulares, tienen una boca grande, tienen estrabismo, tienen ataxia, se les dificulta moverse, algo de temblor y siempre están sonriendo. Entonces esa es una de las características, son unos de los niños con cara feliz. Eso nos debe hacer consultar. Se debe remitir a donde el neurólogo, donde el genetista y más o menos en 90 días están llegando las pruebas genéticas que están cubiertas por el POS en Buena todo el noticia. país para el subsidiado y para el contributivo. Y Pero yo ustedes les quiero eso. aclarar algo, Sí, yo les quiero hacer como una rapidito. anotación. FAS Colombia está asociado a FAS Latinoamérica y hoy ya logramos desde Bogotá tener un laboratorio que está haciendo las pruebas genéticas cuando nos llegan estos niños que no tienen posibilidades, les estamos haciendo la prueba y ya está saliendo en menos de un mes. Y gratuita. Gratuita. La Bien. estamos asumiendo nosotros como Yo fundación. quiero que bonito, ustedes Latinoamérica. me den, por favor, el teléfono de la fundación y cómo los podemos encontrar, porque sé que lo que ustedes están haciendo es maravilloso y es una labor increíble, es encontrar el para qué de las situaciones, no el por qué solamente me pasó esta situación. Así que felicitaciones y estas puertas de las 3 gracias están siempre abiertas para ustedes. Teléfono y redes sociales. Bueno, el teléfono 313-614-9490, 313-614-9490, ahí me pueden contactar. Estamos en fas.colombia en Instagram y en fas.latam en Instagram también, porque ya hoy estamos unidos con toda Latinoamérica. Maravilloso. Argentina, Chile, México, Maravilloso. Guatemala y Colombia. Una red Pues, grandísima. gracias. Gracias de verdad, doctora. Gracias a Marce, también ustedes. muchas gracias. Saludos a Jerónimo. En estos días se los traigo. Ay, qué rico y que Dios lo bendiga y lo cuide Gracias, siempre. gracias. Nos separamos un segundo.